Viernes, ahí está el profesor Itzik Horn. Querido Itzik, buenas tardes para ti. Buenas tardes aquí desde Ashkelon, buenos días para ustedes. Mire, quería contarle si usted sabe, yo me estoy reponiendo de una pequeña intervención quirúrgica. Así es. Y mi médico de cabecera, el doctor Daniel Werner, que aparte de ser mi médico de cabecera, es un amigo de toda la vida y un sufrido hincha de Atlanta como yo, ¿qué Oh, va a ser? Me recomendó que lo que me va a ayudar mucho a recuperarme es no hacerme mala sangre. ¿quieres cerrar el En- informe ahora? no, entonces le cuento. Tengo dos opciones. O le informo qué está pasando en Groenlandia, pero preparé una lista de cosas de las cuales no voy a hablar y se las voy a enumerar. Vamos. Mire, voy a empezar así. Primero, no voy a hablar del discurso de Netanyahu de ayer a la noche. No pienso hablar. Que fue un eslabón más en su cadena de pegarle un cachetazo a media población de Israel. Cuando el hombre dice, yo voy a asumir plenamente, voy a tratar de llamar al diálogo y a calmar las aguas, pero voy a seguir adelante con la reforma, así que de esto no le voy a contar. Tampoco le voy a contar que la asesora legal del gobierno ya le dijo que ha violado el acuerdo que él tiene de no ocuparse de los temas de la reforma judicial y de que los allegados a Netanyahu han dicho que no ha violado de ninguna manera el acuerdo que le permitió ser primer ministro. De eso tampoco voy a hablar. No le voy a contar de las manifestaciones que hay en Londres contra Netanyahu y que han de manera extraña, no tan extraña, pero en general, eh, cuando un visitante llega a la casa del primer ministro, Downing 10 en Londres, después de la reunión hay una declaración conjunta en las puertas de la residencia, se ha suspendido, no va a haber, así que de eso tampoco le voy a hablar. Tampoco le voy a hablar de que el ministro de Defensa iba a salir en una declaración pidiendo que se pare la legislación esta hasta que haya algún tipo de consenso. Misteriosamente, Netanyahu lo citó y después de 20 minutos de estar reunido, Gallant no habló y habló Netanyahu. De eso tampoco le voy a hablar. Tampoco le voy a hablar de la situación de, no voy a decir crisis, porque no hay crisis, pero en la administración Biden se están cansando de Netanyahu. No de su amistad con el Estado de Israel, que eso no está en duda, pero sí de Netanyahu y de algunos de sus funcionarios. De eso tampoco le voy a hablar, que llamaron al embajador de Israel después de 15 o 18 años que no ocurría una cosa así para, en el idioma diplomático, muy diplomáticamente, pero una conversación de aclarar temas entre usted y yo, lo llamaron para hacerle no. De eso no le voy a hablar. No le voy a hablar de la gaffe que cometió nuestra ministra de Transporte, que dijo en una convención, en un viaje pagado por nosotros, por los que pagamos los impuestos, e invitada por el gobierno de los Emiratos de Dubái, que estuvo en Dubái, que no le gustó para nada, que no va a volver ahí, obviamente todo lo que hicieron. Tuvieron después que salir el canciller y tuvieron que salir. De eso tampoco le voy a hablar. Tampoco le voy a hablar del papelón de nuestro ministro de Economía, que en París habló con una... Por suerte no habló en francés, porque si llega a hablar en francés como habló como en inglés en Washington, hoy estamos en guerra con Francia, hay un chiste circulando. Acá hay una publicidad de una chica que le pregunta de dónde habla también inglés y ella dice, en la bañadera, estuve en tal instituto, aprendí inglés. El chiste es que con Smotrich le preguntan de dónde es el inglés, está en la bañadera y dice del mikve. Pero de eso tampoco le voy a hablar. ¿Qué más? No le voy a hablar de que nuestra ministra de... otra vez yo siempre tengo un problema, no, es ministra, sí. De esclarecimiento, que es un esclarecimiento que cada vez que esclarece algo oscurece, que la comparan con la ministra de Propaganda de Corea del Norte, que entre las barbaridades que salió a decir, porque suele decir barbaridades, salió a decir, terrible lo que dijo, habló del holocausto de las familias de ustedes a los manifestantes.
de eso tampoco le voy a hablar. Tampoco le voy a hablar tampoco le voy a hablar de que siguen las manifestaciones, de eso tampoco le voy a hablar. Tampoco le voy a hablar de que la asesora legal del gobierno le dijo a Netanyahu que, se lo dije antes, pero se lo vuelvo a decir porque ahora hay un intercambio de que sí puede, que no puede la asesora legal, porque todo este tema tiene que ver con una ley que aprobó la Knesset, tampoco le voy a contar, de que el primer ministro no puede ser suspendido del cargo, solo si él lo considera necesario, solo si no está en plena aptitud física. Hay algunos que ya lo ponen en duda, pero déjelo, no ese es el tema. Y que tienen que votarlo 80 Habrei Knesset. De eso no le voy a hablar. Y eso, después que se aprobó esa ley, fue lo que le permitió a Netanyahu salir a decir lo que dijo. Tampoco le voy a hablar de las leyes del culto a la personalidad que ha aprobado la Knesset, como que le pueden hacer regalos al primer ministro. De eso tampoco le voy a hablar. Y del ataque ahora pasando en serio, lo que usted dijo, que hubo un ataque de drones iraníes a una base americana en Siria y la Fuerza Aérea estadounidense atacó. Hace unos minutos hubo otro ataque de drones sobre esa misma base. Esto se está tensando, como diría mi mamá, se está poniendo fulería. Pero tampoco le voy a hablar de eso. Y entonces le voy a hablar de cosas muy bien. Fútbol, empiezan ahora las eliminatorias por la Copa Europea y la selección va a jugar, mire, contra un país que se llama Kosovo. Mi papá hubiera dicho Kosovo y soy Getamedine, pero bueno, hay expectativa, a lo mejor esta vez se nos da no el primer puesto, el segundo puesto. Con ese coso. Sí, y la suerte de la selección israelí depende de dos jóvenes, uno que está jugando en Inglaterra, que yo ya le comenté, Manuel Solomón, y de otro chico, Oscar Bloch, que juega en el Salzburg de Austria. Así que estamos en manos de dos jóvenes, pues esperemos que esta BCD, Maccabi Tel Aviv Sin, Miki Berkovich y todos sus amigos, volvió a ganar en Francia y está ahí cerquita de clasificarse para las fases finales de la Eurocopa. Y quiero terminar con un cuento. Usted sabe que uno ha sido docente y ser docente es una de las cosas que uno siempre lleva en el alma. Mire, le cuento. En una comunidad, después de muchos años, deciden traer un rabino conservador. ¿Qué va a ser? Nadie es perfecto, ¿vio? Entonces está un rabino conservador, hay una gran expectativa en la comunidad después de tantos años, y el viernes al mediodía el secretario de la comunidad y el tesorero van a visitar al rabino, una visita buena voluntad, y de paso, como dicen los uruguayos, pavichar de qué va a hablar, ¿vio? Porque es la primera. Entonces le preguntan, rabino, ¿de qué piensa hablar hoy? Dice, bueno, obviamente, siendo mi primer darashá desde el púlpito, voy a hablar del cuidado del Shabbat. Y dice, no, Raf, ¿cómo voy a decir una cosa así? Acá en este pueblo son todos comerciantes, el único día que tienen todos los negocios abiertos y ganan plata es Shabbat. De eso no hable. Bueno, entonces voy a hablar de la importancia de cuidar el kashrut. Y se le ocurra, le dice acá, el último yojet que estuvo fue hace como 50 años, de chancho para abajo, comemos lo que venga. Bueno, dice, entonces voy a hablar de la importancia del tema de los casamientos mixtos, que es un peligro para la comunidad. Y se le ocurra, acá media comisión directiva está casada con mujeres no judías, de eso no hablo. Bueno, voy a hablar entonces, ya el rabino se está empezando a poner nervioso, ¿vio? Porque se le van achicando los temas. Y dice, entonces voy a hablar de la importancia de la educación judía. Acá, educación judía, la Yule la cerramos hace 50 años, ¿qué educación judía? Bueno, entonces voy a hablar de la identificación de las comunidades judías de la diáspora con el Estado de Israel. Ni se le ocurra, dice, acá son todos comunistas. Y dice, pero escúcheme, si de Shabbat no puedo hablar, de Kashrut no puedo hablar, de educación judía no puedo hablar, de matrimonio mixto no puedo hablar, de Israel no puedo hablar, ¿de qué quiere que hable? Y el secretario me dice, ¿sabe qué, rabino? Hable un poquitito de judaísmo. Y nosotros estamos así, hablamos un poquito de judaísmo, mientras quien está talando el árbol le dice a los pájaros, sentémonos a hablar, a dialogar, pero yo voy a seguir talando el árbol.
como quien usted bien sabe que en las Sagradas Escrituras dice Daila Jajam Berremisa, y usted lo va a traducir, que tengamos un excelente Shabbat. Ya se aproxima Pesach, ya acá está primaveral, hay 26 grados, ya están hablando de la limpieza de Pesach, de las compras de donde cada uno va a pasar el ceder. Eso es lo positivo, que el ciclo, a pesar de todo, se nos viene Pesaj y se nos viene la primavera, y eso nos da un poco de buenos pensamientos. Querido profesor, la sabiduría que hoy ha compartido ha sido enorme y siga el consejo ahí de su médico, no se haga mala sangre, de eso no hable y esa es la mejor manera de estar fantástico como lo vemos. Refuah Shleime, que todo esté muy bien y que, bueno, la semana que viene, Dios mediante, tampoco nos hable de estos temas y de algunos otros que seguramente se van a incorporar. Le mandamos un abrazo, Shabbat Shalom y gracias por este informe tan claro y tan preciso. Shabbat Shalom y que tengamos buenas nuevas como siempre. El profesor Itzik Horn, desde Israel, 14:35 ahora en Israel, una hora más. Ayer a las 2 de la mañana cambió el reloj israelí.